Tomás el incrédulo. El apóstol Tomás, ¿quién era y cómo era? Pues no sabemos mucho de su origen, salvo que era galileo, y podemos identificar rasgos de su personalidad de las 3 veces que aparece en los evangelios. La primera es cuando Jesús decide ir a Betania, cerca de Jerusalén, para resucitar a su amigo Lázaro, acercándose así de manera peligrosa a Jerusalén, exponiendo su propia vida. Eran los días previos a la pasión y el odio hacia Jesús era cada vez más patente. En aquella ocasión, Tomás muestra que tiene una gran determinación en seguir a Jesús, porque les dice a sus compañeros: vayamos también nosotros a morir con él, no importa el peligro. Una segunda intervención de Tomás se registra en la última cena. Jesús les dice, refiriéndose al cielo: y a donde yo voy ya sabéis el camino. Entonces Tomás interviene diciendo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Su pregunta nos muestra que también nosotros a veces tenemos el derecho, por así decirlo, de pedir explicaciones a Jesús. Con frecuencia no le comprendemos. Debemos tener el valor de decirle: Señor, no te entiendo, escúchame, ayúdame a comprender. De este modo, con esta franqueza, que es el auténtico modo de orar, de hablar con Jesús, expresamos la pequeñez de nuestra capacidad para comprender, pero al mismo tiempo asumimos la actitud de confianza de quien espera luz y fuerza de quien es capaz de darlas. La tercera intervención de Tomás cuando no cree a sus compañeros cuando le dicen que Jesús se les ha aparecido en el cenáculo. Solemos etiquetar a Tomás de incrédulo, pero no es tan así. Si uno lee las intervenciones de Tomás en los evangelios, puede ver que es solo un hombre cuya fe profunda es puesta a prueba por la vida. ¿Y a quién la vida no le pone a prueba la fe? Yo creo que a todos. Y Tomás no esconde esas inquietudes, expresa sus dudas, le hace a Cristo las preguntas que ocupan su corazón. ¿Qué hizo y dónde predicó? Según una antigua tradición, Tomás evangelizó primero en Siria y Persia, y luego se dirigió a Oriente, a India, a China y luego de regreso a la India otra vez. Los actuales cristianos de rito malabar en la India se precian de haber sido evangelizados por el apóstol Tomás. ¿Cómo murió? Pues tuvo una muerte de mártir en India, atravesado por una lanza en la actual Chennai hacia el año 72. ¿Dónde están sus restos mortales? Pues la verdad, esparcidos por varias partes. Su cuerpo se dice que fue enterrado en Milapur, India. De sus reliquias sabemos que eran veneradas en Edesa, en Mesopotamia, donde fueron trasladadas en el siglo III desde Oriente. En la ciudad de Ortona, en Abruzzo, Italia, hay una basílica dedicada al apóstol Tomás, dentro de la cual se conservan reliquias que se atribuyen al santo y que fueron trasladadas desde la isla de Chios. Se dice que el cráneo de Tomás está en el monasterio de San Juan el Teólogo en la isla griega de Patmos y los huesos de los dedos en el monasterio de San Mateo en Irak. De hecho, también hay un dedo de Tomás en la iglesia de Santa Croce di Gerusalemme en Roma. ¿Qué aprendizaje recibimos de Tomás? La carta a los Hebreos define la fe como garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Benedicto XVI afirma que el caso del apóstol Tomás es importante para nosotros por 3 motivos. Primero, porque nos conforta en nuestras inseguridades. En segundo lugar, porque nos demuestra que toda duda puede tener un final luminoso más allá de toda incertidumbre. Y por último, porque las palabras que le dirigió Jesús, bienaventurados los que crean sin haber visto, nos recuerdan el auténtico sentido de la fe madura y nos alientan a continuar a pesar de las dificultades por el camino de la fidelidad a Él. Vitamina O sobre Judas Iscariote. Solo el nombre de Judas suscita entre los cristianos una reacción instintiva de reprobación y de condena, como que es sinónimo de traidor. El significado del apelativo Iscariote es controvertido. La explicación más común dice que significa Ish Keriot, hombre de Keriot en hebreo, aludiendo a su pueblo de origen situado cerca de Hebrón y mencionado 2 veces en la Biblia. Otros ven en ese apodo, Iscariote, la simple transcripción de una raíz hebreo-aramea que significa el que iba a entregarlo. Los evangelistas insisten en que le correspondía con pleno derecho el título de apóstol. Repetidamente se llama a Judas uno de los 12. Pedro mismo dirá de Judas en los Hechos de los Apóstoles que era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Efectivamente, Jesús lo amó y lo escogió para seguirle. Esto plantea 2 preguntas al intentar explicar lo sucedido.
La primera consiste en preguntarnos cómo es posible que Jesús escogiera a este hombre y confiara en él, sabiendo lo que iba a pasar. La respuesta es entrar en el misterio del amor de Dios. En la parábola del Hijo Pródigo podemos tener una clave. Dios nunca deja de amar a alguien, nunca, incluso cuando éste abusa de su libertad optando por alejarse de ese amor. Una segunda pregunta atañe al motivo del comportamiento de Judas. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Para responder a este interrogante se han hecho varias hipótesis. Algunos recurren al factor de la avidez por el dinero. Otros dan una explicación de carácter mesiánico, es decir, Judas habría quedado decepcionado al ver que Jesús no incluía en su programa la liberación político-militar de Israel. En realidad, los textos evangélicos insisten en otro aspecto. Se va más allá de las motivaciones históricas y políticas y se explica lo sucedido basándose en la responsabilidad personal de Judas, que cedió miserablemente a una tentación del maligno. En todo caso, la traición de Judas sigue siendo un misterio. Jesús lo trató como un amigo, pero en sus invitaciones a seguirlo por el camino de las bienaventuranzas no forzaba las voluntades ni les impedía caer en las tentaciones de Satanás, respetando la libertad humana. Judas no quería que Jesús muriera. Quizás quería forzar un encuentro entre los ancianos del pueblo y Jesús para aclarar sus posiciones religioso-políticas, y cuando se dio cuenta de que todo ya estaba cocinado de antemano y quiso dar marcha atrás, ya fue demasiado tarde. Hoy, desde lo alto del monte Sión, en Jerusalén, se puede ver el campo donde, según la tradición, Judas se ahorcó la noche del Jueves Santo. ¿Qué aprendemos de Judas? 3 cosas. Primero, hablar con Jesús. Judas no fue el único que discrepó con el Maestro. Pedro, Tomás y Felipe también lo hicieron. La diferencia está en que ellos abrieron sus dudas a Jesús, mientras que Judas las cocinó autónomamente en la soledad de su corazón. Y esto es campo fértil para las tentaciones del maligno. Judas no se dio la oportunidad de hablar con Jesús para que éste le mostrara su punto de vista y sanara su corazón. Segundo, a confiar en la misericordia de Dios. Judas pecó. Pedro también, lo negó 3 veces. Judas se arrepintió, devolvió las monedas a los sacerdotes. Pedro también, lloró amargamente. Pedro confió en la misericordia de Jesús, Judas no. Judas pensó que su pecado era demasiado grande y cayó en la desesperación. Juzgó a Jesús con patrones humanos. San Benito, al final del capítulo 5 de su regla benedictina, dice: no desesperar nunca de la misericordia de Dios. En realidad, Dios es mayor que nuestra conciencia, como dice San Juan en su primera carta, que la tenemos en el Nuevo Testamento. Y el tercer elemento que aprendemos de Judas, un tercer elemento que aprendemos de esta situación, es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es un sentimiento, mientras que el arrepentimiento es una decisión. Judas tuvo remordimiento y de hecho también se arrepintió, pero le faltó pasar a la tercera fase de la dinámica del perdón, confiar en la misericordia de Dios. Cuando pensamos en el papel negativo que desempeñó Judas, debemos enmarcarlo en el designio superior de Dios que guía los acontecimientos. Su traición llevó a la muerte a Jesús, quien transformó ese tremendo suplicio en un espacio de amor salvífico y en entrega de sí mismo al Padre. En su misterioso plan de salvación, Dios asume el gesto injustificable y perverso de Judas como una ocasión de la entrega total de su Hijo por la redención del mundo, es decir, transforma el mal en un bien todavía mayor. Vitamina O sobre Matías, el sustituto de Judas Iscariote. ¿Quién era? Matías fue elegido apóstol después de la muerte y resurrección de Jesús para sustituir a Judas Iscariote tras la traición de este a Jesús y su posterior suicidio. Matías es el único apóstol cuyo nombramiento no fue hecho personal y directamente por Jesús. Matías era uno de los discípulos que seguían a Jesús desde un inicio de su vida pública. No era del grupo de los 12, pero probablemente Matías fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio. Los Hechos de los Apóstoles, de hecho, afirman que Matías acompañó a Jesús desde el bautismo hasta la ascensión. Poco después de la ascensión de Jesús al cielo y antes de Pentecostés, San Pedro reúne a la comunidad cristiana de Jerusalén, unas 120 personas, para explicarles que debían elegir a un sustituto para Judas. Debían elegir
a alguien del grupo que les había seguido desde un inicio de la vida pública de Jesús. Y salieron a la mesa 2 nombres, José, por sobrenombre Barsaba, llamado Justo, y Matías. Rezaron como rezó Jesús antes de elegir a los apóstoles y echaron suertes, como era una práctica común en el mundo antiguo para tomar una serie de decisiones. La vacante de Judas la cubrió Matías. No fue elegido por ser bueno, por ser virtuoso o por haber hecho méritos, sino por la providencia. Nos podemos preguntar, ¿por qué era necesario nombrar a una persona para el puesto de Judas? Cuando Santiago el Mayor murió hacia el año 44, no se nombró a otro en su lugar, ni Pablo de Tarso nunca fue considerado un sustituto de los 12. Santiago, al morir, no dejó ninguna vacante, pues nunca dejó de ser apóstol. Judas, por el contrario, se entendía que había desertado del grupo de los 12, había dejado hueco ese espacio. La necesidad de un nuevo apóstol nacía no de la muerte o del suicidio de Judas, sino de su deserción. ¿Qué hizo y dónde predicó? Existen tradiciones variadas y a veces contradictorias acerca del resto de su vida. Algunas dicen que fue a Etiopía y después de haber llevado las multitudes a Cristo, con ánimo valeroso recibió la corona del martirio. Otras dicen que predicó primero en Judea y luego en otros países, que podía ser perfectamente Etiopía. Los griegos sostienen que evangelizó la Capadocia y las costas del mar Caspio, que sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros donde misionó y que obtuvo finalmente la corona del martirio en Cólquida, lo que sería hoy Georgia, al norte de Turquía, donde fue crucificado. ¿Cómo murió? Pues según una tradición, crucificado en Cólquida hacia el año 80 y según otra tradición, en Jerusalén. Ahí fue acusado sin pruebas de ninguna clase. El sumo pontífice de los judíos pronunció la criminal sentencia. Matías tenía que ser apedreado como perturbador y después decapitado. Y así hicieron en Jerusalén, donde fue apedreado y decapitado. ¿Dónde están sus restos mortales? Se dice que las reliquias de Matías fueron, por encargo de Santa Elena, llevadas de Jerusalén a Treveris, Alemania, donde se venera su tumba en la abadía dedicada al santo. También hay reliquias en Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor, y en Padova, en la iglesia de Santa Justina, y también en la iglesia de San Pedro en Lima, Perú. ¿Qué aprendizaje recibimos de Matías? Benedicto XVI, en el año 2006, dijo que de Matías sacamos una lección. Aunque en la iglesia no faltan los cristianos indignos y traidores, refiriéndose a Judas, a cada uno de nosotros nos corresponde contrarrestar el mal que ellos realizan con nuestro testimonio fiel a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.